Bendito sea nuestro Dios, ¿verdad? Que nos da el privilegio de estar aquí para orar, entonar alabanzas y en este momento estudiar su palabra. Vamos a pedirle a nuestro hermano Pablo Orna que nos diga la clase. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos, hermanos. Vamos a retomar nuestro estudio y hoy terminamos sobre la disciplina de la iglesia. Hemos estado viendo estos aspectos principales y hoy vamos a culminar con el último punto, el efecto de la disciplina. Como de costumbre, vamos a recordar dónde quedamos, ¿no? Hay requisitos para la reprensión. Y comenzamos hablando de los requisitos para el que recibe la reprensión. ¿Quién va a recibir la reprensión? El que ha fallado. ¿Y quiénes fallan? Todos fallamos. Entonces, no podemos pensar, esto no es conmigo. Esto no es conmigo, yo estoy bien. No. Va con todos nosotros, ¿verdad? Entonces, todos nosotros tenemos que eliminar el orgullo. Debemos eliminar el orgullo. 1 Juan 2:16, Proverbios 16:18, 6:16 al 17. Debemos eliminar la necedad. ¿De dónde aprendimos el orgullo? Esa actitud arrogante o de superioridad que dice: a mí no me vienen a señalar, a mí no me vienen a decir que estoy haciendo bien, que estoy haciendo mal, ni mucho menos a mi esposo o a mi esposa, ni mucho menos a mi hermano que vive aquí a un lado o el hermano... No. Esa actitud se llama orgullo y la aprendemos del mundo. Eso no viene de Dios. 1 Juan 2:16. Debemos eliminar entonces también la necedad, que eso provoca, que ya sabemos cuánto hablan los proverbios de la necedad. La terquedad, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Aprendiendo a recibir y escuchar. No olvidemos esto que mencionamos. Si alguien viene a llamarnos la atención, que eso es sinónimo de reprender, si alguien viene a llamarnos la atención por algo que hemos hecho mal, nosotros debemos ser humildes. Ese es el punto. No debemos tener una reacción negativa, no debemos molestarnos, no debemos airarnos, mucho menos debemos contraatacar, ¿verdad?, con el hermano. ¿Por qué? Si lo hago, eso es una muestra de orgullo, es una muestra de necedad. Y una de las cosas que mencionábamos era que si la reprensión, el llamado de atención, es cierto, es para nuestro bien, entonces tenemos que recibirlo, la reprensión. Si es falsa, bueno, es falsa, se explica lo que ha pasado y ya está, ahí queda. Entonces, de ninguna manera debería afectarnos el llamado de atención. Cuando hay humildad, ¿ok? Aprendemos a recibir y escuchar. Aprendemos también a amar la reprensión. Vamos a recordar esto. Proverbios 12:1. ¿Alguien, por favor? Brevemente. Esgrima bíblico. Proverbios 12:1. ¿Qué dice? Está después de Génesis. el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Ajá, ahí está. Ignorante, ¿qué es sinónimo? Bueno, sinónimo de orgulloso, sinónimo de necio en los proverbios. Son términos que se repiten, ¿no? El malo, el necio, el ignorante, el terco, el injusto. Todos esos son sinónimos en los proverbios. Solo hay dos tipos de personas, hermanos, al final: el sabio y el no sabio, el justo, el injusto. Entonces debemos amar la reprensión. Si cuando venga la reprensión, entonces estemos atentos, es para nuestro bien. Si es cierta, es para nuestro bien. Si no, bueno, se explica y ya está. También debemos aprender a amarnos a nosotros mismos. Esto es por consecuencia de lo anterior. Si aprendemos a recibir y escuchar, aprendemos a amar la reprensión, obviamente nos amamos a nosotros mismos. De nuevo, si el llamado de atención es justo, es bíblico, es para nuestro bien. ¿Y quién de nosotros no quiere su propio bien? Espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, si queremos nuestro propio bien,
Obviamente tenemos que ser responsables los unos con los otros, no indiferentes. ¿Ok? Ahora, pasamos también a la otra parte, que aquí fue donde quedamos, que los requisitos para el que da la reprensión. La reprensión. También hay requisitos para el que da la reprensión. Y aquí es bastante simple, ya hemos visto estos dos aspectos que vamos a ver. Primero, debemos ser genuinamente amorosos. No debe ser el caso que si tenemos que llamarle la atención a un hermano o hermana, vayamos también con orgullo, con altanería, de mala forma. No, eso no demuestra genuino amor. Entonces debemos ir con amor. Y 1 Juan 3:16 pone la barra bien, pero bien alta. Y eso es lo que nosotros, como seguidores de Cristo, debemos imitar. ¿Qué dice 1 Juan 3:16? Vamos a recordar ese versículo. A ver, ¿alguien? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que... Primera de Juan. Primera. Habla de amor también. Esto hemos conocido del amor, de que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los demás. ¿Qué nos enseña ese versículo? Así como el Señor dio su vida por nosotros, nosotros debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por la iglesia, por nuestra hermandad. La iglesia son personas. Así que yo debo estar dispuesto a dar la vida por el hermano Carlos Concepción. El hermano Carlos Concepción debe estar dispuesto a dar su vida por el hermano Rafa. ¿Ok? Y así sucesivamente hasta todos los que estamos aquí. Todos los que son miembros de la iglesia del Señor. Nosotros debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestro hermano. Entonces, con eso en mente, nosotros vamos a cómo llamar la atención. Con amor. Nosotros entendemos eso. Utilizando las mejores palabras posibles. Pero sí, oye hermano, pero tú, hijo de Satanás, víbora, serpiente antigua, ¿qué estás haciendo? Si yo voy así, ¿qué estoy haciendo? Hijo del maligno, veo que estás lleno de amargura y de pecado y de todo mal. ¿Qué estamos haciendo? Estamos elevándonos por encima de nuestro hermano. ¿Sabe cómo se llama eso? Orgullo. Debemos entender, hermanos, que aunque es una realidad que cada uno de nosotros como hijos de Dios no tenemos el mismo grado de santidad, eso es una realidad, no es nuestro deber evaluar quién tiene más porcentaje y quién tiene menos porcentaje. Eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace Dios que lee los corazones. Entonces, en vista de eso, como estamos en el mismo bote de la humanidad y del pecado, nadie se escapa de esa realidad, yo voy a ir a mi hermano no verticalmente, sino horizontalmente. Estamos en el mismo bote. Hermano, hermana, esto que hiciste está mal. La Biblia nos enseña que debemos hacer esto otro. Me estoy incluyendo, ¿no es? ¿Por qué? Porque estamos en el mismo bote. Entonces, con amor yo debo expresar ese llamado de atención. Y en esa misma línea, porque el amor obviamente excluye el orgullo, para ser aún más claros, alguien que lea Gálatas 6:1, por favor. Gálatas 6:1. Este versículo es muy específico con respecto al cómo se debe hacer ese llamado de atención o esa restauración. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. ¿Cómo debemos hacer esa restauración? Con espíritu de mansedumbre. ¿Qué quiere decir el espíritu de mansedumbre? Bueno, primero hablemos de mansedumbre. La mansedumbre quiere decir
apacibilidad. Es alguien que controla sus emociones. Esa es la mansedumbre, controlar las emociones. Alguien que tiene control de sus emociones. Y con ese control de emociones, apaciblemente llama la atención. Y aún, para dejarlo aún más claro, luego de espíritu de mansedumbre, el mismo apóstol nos explica cómo debe ser. Considerándote a ti mismo. ¿Qué está diciendo Pablo? De nuevo, esto es horizontal, no es vertical. Yo soy mejor que tú, así que agarra, te voy a dar fuerte para que te pongas, andes derecho, que no eres curvo. Decía mi abuelo, mi papá, perdón. No, es horizontal, porque cual sea el pecado del que estemos llamando la atención, ¿podemos nosotros cometerlo? No somos exentos de eso. Entonces debemos ir con espíritu de mansedumbre, y la mansedumbre es uno de los elementos del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:23, usted puede hojearlo brevemente, ahí aparece. Entonces, por implicación también la mansedumbre habla de humildad. Yo no voy a ir así alzado, sino yo voy a ir humilde a llamar la atención. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué es lo que pasa cuando esto se hace bien? Cuando el que da la reprensión lo hace con amor, con mansedumbre, y el que recibe la reprensión lo hace sin orgullo, sin necedad, amándose a sí mismo, amando la palabra, la instrucción, etc. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Paz, santidad, esa es la consecuencia. Orden, ¿verdad? Comunión con Dios, que es lo que se busca. Esa es la consecuencia. Pero cuando alguna de las partes hace las cosas mal, obviamente, ¿qué va a ocurrir? Va a haber consecuencias negativas. Y una de las cosas que yo he notado, hermanos, en mi experiencia, en mi ministerio, es que cuando entra el orgullo en estas cosas, lo que hay es caos. No hay entendimiento, hay heridas, hermanos o hermanas se apartan del camino del Señor, etcétera, etcétera. Esto no debería ser así. No debería ser así. ¿Y por qué entra el orgullo? Bueno, eso no lo aprendemos de Dios. Primera de Juan 2, 15 al 17. Lo aprendemos del mundo, porque viene del mundo. La vanagloria de la vida viene del mundo. Entonces, debemos tener en mente, en nuestro corazón, bien arraigado el concepto de que esto es horizontal. No porque el hermano sea predicador, es que él es más que yo. Yo no soy más que ustedes. Estamos en el mismo bote. Es horizontal. No es que el hermano es uno de los líderes, entonces él está por... No. Estamos en el mismo bote. Es que el hermano es un anciano. Y el anciano tiene derecho a regañar fuerte, sin amor y sin mansedumbre. No, estamos en el mismo bote, es horizontal. Y viceversa también. Y viceversa, es decir, cuando nosotros recibimos la reprensión, nosotros no debemos estar pensando en ese momento, pero ¿quién es este para venir a arreglar mi vida? Si él no arregla la suya. ¿Cómo usted sabe eso? ¿Cómo usted sabe eso? No, pero es que el hermano y la hermana andan hasta así, 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 y en el 1920 el hermano y la hermana hizo esto, y en 1924 hicieron esto y esto y esto. Entonces por eso no pueden venir a llamar. ¿Por qué? Si es por faltas, entonces ¿quién puede reprender? ¿Quién puede reprender? Si es por faltas. Si por faltas, ¿quién? Nadie. Entonces usted espera que Jesús descienda de los cielos y le diga: hermano, hermana, has pecado, arrepiente. No, eso tiene un solo nombre y se llama, lo hemos dicho varias veces, orgullo. Se llama así, orgullo. Entonces,
Aquí todos estamos en el mismo bote, todos fallamos, todos somos seres humanos. ¿Ok? Y como todos somos seres humanos, tenemos el deber como cristianos, particularmente, de ayudarnos el uno al otro a seguir adelante, no a buscar nuestras faltas. No. Si usted busca faltas en mí, hermano, se lo aseguro, las va a encontrar. ¿Por qué? Porque soy un ser humano. Y si yo las busco en usted, las voy a encontrar. Entonces no se trata de eso. Se trata de alentarnos a vencer y permanecer firmes en la fe. Entonces tengamos en cuenta estos requisitos de la reprensión. ¿Alguna pregunta hasta allí? Bueno, pregunta, no voy a recibir comentarios ahorita. Preguntas hasta ahí. Requisitos de la reprensión, porque si no vamos a irnos a otro aspecto. Requisitos de la reprensión: para el que recibe la reprensión, para el que da la reprensión. Amor y mansedumbre. Bueno, ok, si no hay, entonces vamos a recordar un punto brevemente. Proceso disciplinario. Les había dicho que esto obviamente aplica tanto para pecados interpersonales como pecados en general de índole privada. De índole privada. Y eso lo sabemos porque Mateo 18:15 dice claramente: tú y él solos. Entonces se supone que usted, solo usted y yo hemos visto a nuestro hermano que ha cometido una falta. Entonces apenas que nosotros sabemos eso, tenemos el deber delante de Dios de ir y hablar con nuestro hermano y llamarle la atención, llamarlo al arrepentimiento. Pero la pregunta es: ¿qué debo hacer si no es una falta privada? ¿Qué tal si es una falta pública? Es decir, es algo que obviamente todos saben. Y generalmente esto pasa por rumores. A veces se involucra incluso los no creyentes. Sí, ya sean vecinos, familiares, no sé qué, compañeros de trabajo que tengan alguna conexión con la iglesia. Hermanos, he visto sin número de situaciones en las que se involucran gente de afuera, se enteran de estas cosas porque es algo público. Y ahorita vamos a ver dos ejemplos de esto que, bueno, es algo que naturalmente se va al público. Pero vamos a comenzar con Gálatas 2:11. Aquí vemos un ejemplo, ya hablando de lo público, qué es lo que debemos hacer cuando se presencia un hermano que está pecando. Aquí es Pablo quien presencia esta situación y vamos a ver qué él hizo. Vamos a leer, por favor, Gálatas 2:11 al 13. ¿Alguien, por favor? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistió cara a cara, porque era de tolerar. 12. Antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ajá, ok, vamos hasta ahí. ¿Qué está pasando? Bueno, Pedro está entre gentiles cristianos, ¿okay? No judíos, y come y bebe, comparte con ellos como excelente, ¿no? Como se espera. Pero ¿qué pasa? Que llegan luego judíos a esa área. Judíos cristianos, ¿ah? Y entonces Pedro viene y hace así. Y se va con los suyos, judíos. Y con ellos come, con ellos habla, para arriba y para abajo. Y entonces es evidente la hipocresía, ¿no? Porque ya no se junta con los cristianos, sus hermanos gentiles, porque teme de que la circuncisión, ¿verdad? En ese caso los judíos, le dijeran: entonces, ¿qué tú haces con ese otro? Recordemos que estaba un tiempo en que la iglesia estaba en esa transición. Los judíos normalmente no comían con los gentiles.
Ellos no tenían comunión con ellos. Por eso Jesús dice en el proceso disciplinario, tenle por gentil y publicano. Para ellos era una abominación sentarse a comer con ellos, ¿ok? Pero en la era cristiana eso tenía que cambiar. Pedro, siendo humano, el catolicismo dice lo contrario, aquí peca públicamente, todo el mundo está viendo eso. E incluso otros judíos se van con la misma actitud de él y también Bernabé. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Versículo 14. ¿Qué dice? ¿Qué hizo Pablo? Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú... Espérese. Estando él y solo, llamó a Pedro y lo llevó a solas, a un cuartito. Sigue leyendo. Delante de todos, ok. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Obligas. Por ejemplo, hablamos más alto. Eso hizo Pedro. Tal vez no fue su intención. No tenemos por qué pensar que eso fue el que lo planeó y tenía toda la intención de arrastrar a los demás en esa actitud. No necesariamente, pero por su ejemplo, como apóstol, arrastró a todos los demás. Entonces, Pablo no lo llevó a él, no, eso es público. Entonces, cuando es público, ¿qué hay que hacer según ese texto? ¿Qué aprendemos? Hay que reprender públicamente. Públicamente. Porque no tiene sentido llevarlo al privado si obviamente estamos hablando de que hay un escenario que es público y merece entonces una reprensión pública. Entonces al principio es, pecados privados deben ser tratados de manera privada. Aquí está el proceso. Pecados públicos deben ser tratados de manera pública. Pero hay algo en común. Hay algo en común aquí. Y es que en ambos casos, ¿qué se tiene que hacer? En ambos casos, ¿qué se tiene que hacer? Reprender con mansedumbre, correcto, y amor, por supuesto. Hay que reprender. No es, ojo, no es esa actitud de, el hermano, todo el mundo sabe ahora lo que anda. Vamos a tirarle la carta de disciplina. Ya está disciplinado. No. Hay que ir a reprender primero. Eso es lo que aprendemos allí. Entonces, es un caso bastante simple. Veamos ahora un caso bien complicado. 1 Corintios 5, ustedes lo conocen. 1 Corintios capítulo 5. ¿Qué está pasando aquí? Esto, hermanos, es un caso extremo. Nunca antes se había visto algo así y no hay paralelo en el Nuevo Testamento. No hay caso parecido. Esto es un extremo lo que ha ocurrido aquí. Sigan la lectura conmigo, por favor. 1 Corintios 5, 1 en adelante dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Este es el pecado que le hablaba. Generalmente este pecado, que ya sabemos que es uno de los que siempre se lista entre los peores pecados en la Biblia, tiene tanto poder destructivo que es fácil que se vaya a lo público. Y aquí lo vemos. Dice: y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Contexto: Corinto, hermanos, cultura grecorromana, era una cultura totalmente perversa. En cuanto a lo sexual, era perversión de todo tipo. Y noten lo que dice Pablo aquí. Esto no es común ni siquiera ya en ese mundo perverso en el que obviamente ustedes viven. En ese contexto. Horrible. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Aquí está el tipo de fornicación del que se habla, incesto. Y vosotros, vean el problema, y vosotros, corintios, estáis envanecidos. Ustedes están orgullosos de eso. Ustedes están tolerando eso. Aquí llega el hermano
viviendo en esa situación y ustedes no hacen nada. Esto es algo público y ustedes no hacen nada. Lo saben y no hacen nada. Vean lo que dice el siguiente: ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? No lo habían reprendido, hermanos, era algo público, el hombre estaba allí, como si nada estuviera pasando. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué acabamos de leer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo? Lamentarse y quitarlo en medio de ellos. Hermanos, en esa circunstancia tan particular, Pablo no llama a la reprensión, porque esto estaba más allá de la reprensión, porque la iglesia estaba involucrada ya. Y Pablo dice: sáquenlo, sáquenlo. Vamos a ver por qué. ¿No debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros al que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás. Eso es estar disciplinado. Es pasar de estar en la esfera en Cristo a estar en la esfera obviamente, del mundo. Para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Ese es el objetivo de la disciplina. Que la persona, estando en el mundo, reconozca, separado de la iglesia, reconozca que está en peligro de condenación y regrese. Versículo 6, noten el estado de la iglesia: no es buena vuestra jactancia. Por alguna razón, hermanos, los corintios estaban pensando que ellos estaban haciendo bien. No sé si es que pensaban que con semejante tolerancia, en algún día, en algún momento, el hermano iba a decir: ay, estoy haciendo algo malo, ya voy a dejar de hacerlo malo. Eso no es amor. Eso no es amor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Hermanos, este es otro propósito de la disciplina: es mantener la iglesia del Señor santa y pura. Al estar ese individuo en esa condición allí, a sabiendas de la iglesia, a sabiendas del mundo, ¿qué estaba ocurriendo? Dos cosas. Se le estaba diciendo a todos los demás que estaban allí, jóvenes, no jóvenes, hagan lo que les dé la gana sexualmente. Aquí le vamos a tolerar todo. Peor aún, al mundo entero, el mundo gentil. Vamos, si ellos hacen, entonces nosotros también hagamos. La iglesia del Señor estaba siendo menospreciada a nivel nacional allí por cuenta de lo que estaba pasando. No hay pureza. Obviamente se requería una acción rápida. Entonces dice el 7: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La ilustración que utiliza Pablo aquí es muy simple. ¿Qué hace la levadura en una masa? La leuda, ¿no? La altera, la modifica. Lo mismo hace el pecado en la iglesia. Y obviamente Pablo trae a Jesús aquí, porque obviamente Él dio su vida para eliminar el pecado de la iglesia. ¿Cómo nosotros lo vamos a traer y lo vamos a tolerar? Eso estaban haciendo los corintios. Versículo 9: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Hablando de cristianos, vean el 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o los cojavaros, o los ladrones, cual sea el pecado, ¿verdad? 11: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere, etcétera, etcétera, etcétera. Se debe hacer una separación. En este caso se requería la disciplina directa, porque era un caso bien particular. Era algo público, la iglesia lo estaba tolerando. ¿Ok? Entonces, yo no he visto que semejante cosa se reproduzca hoy. No lo veo.
Pero en caso tal de que ocurra, ya sabemos cómo se debe actuar. Pero es complicado que ocurre. Lo que debemos hacer cuando un pecado sale a lo público y la iglesia lo sabe, el mundo incluso lo sabe, lo que hay que hacer es ir y reprender a ese hermano o esa hermana. Y dependiendo de su respuesta, así mismo va a ser el resultado. Por ser algo público, el principio lo que nos enseña aquí es que se debe tener tanto una respuesta positiva o una negativa. Si el hermano o la hermana dice, bueno, no, yo voy a hacer con mi vida lo que me dé la gana, váyanse de aquí. Está bien, no podemos hacer nada, no lo podemos forzar, ¿ok? Dios no fuerza a nadie, ¿quiénes somos nosotros para forzar a alguien? Entonces, en ese caso, se puede, obviamente, aplicar la disciplina porque la persona no quiere, pese a que todo fue ya público, no quiere arrepentirse. Pero si la persona dice, sí, he hecho mal, oren por mí, hermano. Entonces, ¿qué se debe hacer? Públicamente se debe hacer conocimiento a la iglesia lo que ha pasado, la persona se ha arrepentido, seguimos adelante, mostrándonos amor. Eso es lo que se debe hacer cuando se trata de asuntos públicos. Pónganlo a ver, lo pueden ver también de esta manera. A partir del paso 3, cuando algo es público, se requiere una reprensión pública. La iglesia, el conocimiento de eso, tiene el deber de llamar al arrepentimiento a esa persona que ha caído en ese pecado público. Y ya sabemos que debemos esperar una respuesta. Positiva, se restaura, se acabó. Negativa, no podemos forzar a nadie. Se queda en disciplina entonces, quedaría en disciplina en esa instancia. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí preguntas? ¿O está claro? Hermano. Si hay un hermano o hermana comunitario que la iglesia no sabe, ¿qué se hace? Muy buena pregunta. Evidentemente estos son mandamientos, como hemos visto, que implican conocimiento. Tenemos conocimiento privado o conocimiento público. Si tenemos conocimiento privado, seguimos el proceso. Si es público, también seguimos el proceso. Pero si no lo sabemos, obviamente Dios no nos va a demandar, digamos, en ese caso, responsabilidad, porque no lo sabemos. Ahora, Dios lo sabe. Él lo sabe. Entonces, puede ser el caso, en efecto, que un hermano o una hermana esté en pecado de cualquier índole y no lo sabemos. Y obviamente la esperanza es que cada día de reunión que se presenta la palabra de Dios, eso haga que la persona recapacite y se arrepienta. Pero, si nos damos cuenta, obviamente tenemos que tomar acción. ¿Okay? Esa sería básicamente la respuesta. Ahora, normalmente, ya que usted toca el ejemplo particular de fornicación, como digo, este pecado es tan destructivo que es inevitable que salga al público. Es prácticamente inevitable. Porque si un hermano o una hermana entra en esto, obviamente puede haber consecuencias. La persona se va tanto al mundo que, pues obviamente ya pierde, digamos, vergüenza o sentido de espiritualidad y se va a vivir con la persona, y eso es público. Ya se fue a vivir con la persona, ya mira, y eso es público. Entonces, normalmente eso sale al público. Entonces, si es algo oculto, el Señor se encargará. Nosotros somos responsables de lo que obviamente conocemos. Dios no nos ha dotado de leer el corazón. Si tuviéramos el poder de leer el corazón, obviamente ya supiéramos más de 4 cosas, ¿no? De nosotros mismos. Pero bueno, gracias a Dios que no nos ha dado ese poder, porque imagínense. No, estaríamos jugando a Dios, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Pregunta? Ajá. Actualmente, entonces, si el pecado es público, la restricción es pública, no como hizo Pablo, que lo cortaron y lo quitaron, sino que igual se hace represión, pero públicamente. Si se hace una reprensión pública, es decir, la iglesia debe participar en esto. Obviamente quienes deben dirigir esto es el liderazgo local, ya sean varones o ancianos, si hay ancianos. Pero siempre y cuando la iglesia entiende y reprueba el pecado, se debe hacer una reprensión pública.
Recordemos que en el caso de Corintios, todos estaban involucrados, todos. De acaso se pueden sacar ahí los de Cloé, que muy probablemente fueron quienes le informaron a Pablo de lo que estaba pasando, y por eso le envía la carta. Y él dice, voy para allá y tienen que corregir eso. Entonces, normalmente la iglesia es un golpe duro cuando entra el pecado de manera pública en la iglesia. Y normalmente rechazamos eso, obviamente, y nos entristece del hermano o la hermana, porque obviamente las consecuencias son graves. Estamos hablando de un alma. Entonces, yo no he visto un caso en el que, digamos, nadie en la iglesia se escandaliza, o la mayoría dice, no, sí, dele, vengan y traigan más, y hagamos ¿me explico? Entonces, la acción de Pablo ahí de disciplina correctiva e inmediata es un caso muy especial. ¿Ok? Entonces, el principio gobierna. Pecado público, la iglesia obviamente lo desaprueba, la iglesia tiene que hacer reprensión pública. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Preguntas? Hermana. Volviendo a la situación, si hay una persona que sí sabe del caso y no comunica o líder en la iglesia, ¿esa persona está en pecado o sea, está en una situación de Siendo un pecado privado. pecado privado, pero que también involucra la credibilidad y la honorabilidad de la iglesia? O sea, Bueno, es que si es privado no sabemos todavía si es privado no está afectando a la iglesia aún. si hay una persona que observa que se haga Ok, en ese caso, obviamente esa persona es responsable delante de Dios por ser indiferente, lo que estamos hablando, por ser como Caín. Es culpable delante de Dios, porque de nuevo, esto es un llamado para la iglesia. Jesús nos llama a cada uno de nosotros a tener ese sentido de responsabilidad, de ayudar a mi hermano. Si yo sé eso, inmediatamente soy responsable de ir a ayudar a mi hermano, con amor y mansedumbre. Si, hermano se fue de la iglesia ya. Y ahí, ¿qué hermano se fue de la iglesia? el hermano que te ama ahí. Comunicación para usted. Bueno, ya tendríamos que evaluar el caso, casos individuales, ahí habría que evaluarlos individualmente, ¿no? Entran muchas cosas que se tendrían que evaluar y obviamente ese no es el objetivo, principalmente si son asuntos que han pasado en el pasado aquí. Como comencé diciendo, enseñando, ¿verdad?, este tema. Este tema ha traído muchas consecuencias difíciles. Y nosotros no tenemos el interés de ir al pasado a evaluar esas cosas. Lo hecho, bien o mal, hecho está. Y obviamente nuestro objetivo es corregir y construir. Por eso la importancia de enseñar estas cosas y que estemos claros en estas cosas. Para que no sea una sorpresa el día de mañana, porque ya sabemos que no, dice el apóstol, no ignoramos, ¿verdad?, las maquinaciones del enemigo, porque él está buscando siempre destruir su iglesia, ¿ok? Entonces, tengamos eso en cuenta, son los principios, aplíquenlos a los casos individuales, ahí tendrán las respuestas, ¿ok? Y el tiempo impresionantemente está venciendo, pero no quiero terminar, vamos a este último aspecto que quería hablarles, al menos brevemente, que es el efecto de la disciplina. Ya hemos hablado un poco sobre esto. Lo que surge aquí como pregunta, hermanos, entonces, ¿qué pasa luego de que se disciplina? A los ojos del mundo se puede tomar, bueno, es que esta gente es mala. Miren cómo tratan a las personas. Es malo disciplinar a las personas. No, eso es una muestra sincera de amor. Entonces, ¿será que eso afecta o no el crecimiento de la iglesia? Esa es la pregunta. Y vamos a responder ese interrogante brevemente. Primero que todo, entendemos el término crecimiento, no es aumentar, agrandar. ¿Entendemos eso? Y si vamos a hablar de crecimiento, de nuevo, con ojos humanos podemos decir, bueno, si se disciplina gente, se va a sacar la gente de la iglesia y aquí vamos a quedar nada más 3. No, eso es a vista humana. ¿Ok? Vamos a ver.
Si vamos a hablar de crecimiento, tenemos que ir al libro de los Hechos. Y vamos allá. En Hechos 2, leemos que Pedro predica ese evangelio por primera vez y como 3,000 almas obedecen el evangelio. Hechos 2:42, y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. 2:46, y el Señor añadía, aquí estamos hablando de número y crecimiento, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 2:47, ¿ok? Pero luego en Hechos 5, ¿qué ocurre? Vamos a Hechos 5, rápidamente. ¿Qué ocurre en Hechos 5? Leemos sobre un caso de disciplina correctiva especial. Aquí tenemos otro caso especial. Ananías y Zafira, ¿qué hacen? En una palabra, ¿qué hacen? Mienten. ¿A quién? Bueno, sí, le mienten a la iglesia, pero principalmente ¿a quién? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Le mienten a Dios. Dios no iba a dejar pasar eso así por alto, así, no. ¿Qué ocurrió con ellos? ¿Qué ocurrió con ellos? Murieron. Y después de eso, ¿qué dice el texto? Y la gente tuvo miedo y se fueron de la iglesia, y ya se dejó de existir la iglesia, o quedaron 2, 3. ¿Dice eso? No. Hechos 5:14. ¿Qué ocurrió luego de eso? Léalo por favor, Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Qué le parece? Entonces, saquémonos esa idea. La disciplina es un mandamiento de amor, porque promueve la salvación. Y en Hechos vemos un caso extremo de disciplina. 2 hermanos mienten a Dios, mienten a la iglesia, y Dios les quita la vida. Esto es serio, hermanos. La iglesia es serio. Esto es algo serio. Es para promover la santidad los unos a los otros. No debemos tolerar el pecado. Dios no lo toleró, según Hechos 5. ¿Y eso qué trajo como consecuencia? Crecía. Porque ¿sabe qué mensaje dio eso? Dios le importan las almas. Dios quiere que seamos salvos, que verdaderamente seamos salvos. Entonces, hay crecimiento. Ese es el efecto de la disciplina, hermanos. Hay crecimiento. Hay crecimiento en este caso espiritual, pero hay crecimiento también en número. Y Hechos 5:14 lo dice. Entonces, entendamos el término crecimiento en el sentido numérico. ¿Ok? Se aumenta en número. Pero cuando se aplica la disciplina, también como efecto o consecuencia tenemos que se crece en madurez espiritual. ¿Ok? Primera de Pedro 2:2. ¿Alguien, por favor? Ya estamos terminando. Tengo que tomarme estos minutos porque si no, ¿verdad? Primera de Pedro 2:2. ¿Qué dice? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Muy bien, hay que crecer. Segunda de Pedro 3:18, hay que crecer en el conocimiento. Colosenses 1:10, hay que crecer espiritualmente. Entonces, Dios le interesa el crecimiento espiritual y el crecimiento en número. Y la única manera que eso ocurra es aplicando esto que está aquí. Donde se aplica esto, en la iglesia donde se aplica esto, hay amor, hay santidad y se agrada a Dios. Tengamos eso presente. Pero nuevamente, lo podemos hacer bien. Pero el pecado siempre tiene sus tentáculos, ¿verdad? Satanás tiene sus tentáculos, a través del pecado. Y busca destruir a la iglesia, hacerle daño a la iglesia. Pero tenemos una maravillosa promesa de Dios. Que el reino no va a ser nunca destruido. Quiero hablarles brevemente de este ejemplo. En 1984, yo no había nacido todavía. 1984. Hubo un incidente en la Iglesia de Cristo en Estados Unidos con respecto a este tema de la disciplina, que hizo un punto de inflexión en la iglesia en Estados Unidos. Y todo fue por aplicar la disciplina. Al lado de la izquierda tenemos el presentador, se llama Phil Donahue, un programa en aquellos días muy famoso. Y a la derecha nuestro hermano en Cristo, Garland Elkins, que en paz descanse.
lo tuve como profesor, tuve la dicha y bendición de tenerlo como profesor. El hermano Garland Elkins fue a ese programa porque una muchacha en aquel entonces, ¿verdad? Mary Ann Wing se llama ella, cae en fornicación. Como hemos hablado, lo mantiene en secreto por un tiempo, empiezan los rumores y obviamente ven, acá pasan por la casa del hermano o visitan a la hermana y ven un carro allí en horas tempranas de la noche, tarde de la noche o toda la mañana, etcétera. Le preguntan, ella lo niega, pero luego lo confiesa. ¿Qué hacen los ancianos? Bueno, siguen el proceso. Ella se rehúsa a arrepentirse, la disciplinan, pero a ella no le gustó eso. Estamos hablando de una persona que era fiel en la iglesia del Señor. ¿Qué hizo? Ya sabemos que ocurre en Estados Unidos. Demandó a la iglesia de Collinsville, Oklahoma, Estados Unidos, por invasión a la privacidad y estrés emocional. Al final, obviamente, ella fue disciplinada, ella demanda a la iglesia por estos daños y la iglesia obviamente perdió la demanda y le tuvieron que pagar $390,000. $390,000. ¿Cuánto es eso? Casi $500,000. Por allí, $1/3 y se lo pagaron. ¿Y sabe qué dijeron los ancianos en público? Eso fue cadena nacional. Mary Ann puede regresar a la iglesia, recibir perdón del Señor Jesucristo cuando ella así lo desee. Esto fue un mensaje al mundo y es en ese programa a nivel nacional. Obviamente el hermano Garland Elkins hizo una exposición de lo que es la iglesia verdadera, de lo que es el amor verdadero, pero obviamente al mundo una cosa horrible. A ese grado puede llegar un cristiano o una cristiana por el simple hecho de ser reprendido. Y sí, no vivimos en tiempos aquí en Panamá donde se demanda a cada persona porque me viste mal, pero allá pasa. Allá pasa. Y la iglesia se ha visto afectada y este no ha sido el único caso. Entonces, hermanos, aprendamos este concepto de la reprensión, aprendamos el concepto de la disciplina, aprendamos que esta es la manera de Dios, no la manera humana, de Dios, para que usted y yo ganemos la vida eterna. Que el Señor le bendiga, hermanos.